La vida siempre te da la oportunidad de elegir. Respondes o lo dejas en visto. Puedes elegir de qué color quieres la pared de la sala o con cuáles amigos vas a compartir. La vida usando nuestra app. Te compras ese antojo o mejor te lo ahorras. Muchas cosas tienes para elegir, pero para tu futuro y el de los tuyos, tu mejor elección siempre será Coop Sano, aliada a tu éxito. Volumen. Viendo el país de punta a punta hasta las zonas más distantes y los pueblos más apartados del territorio nacional. Un viaje continuo al corazón del magisterio dominicano y de todos los sectores afines. Viaje en el que desafiamos con pasión y vocación de servicio cualquier distancia o prueba, camino o vereda. El sueño mío es una vivienda, por eso ingresé a Conama y pertenezco a esa gran familia. Llegar al último lugar, escuela u hogar, donde labora un maestro, maestra o servidor de la educación dominicana, es desde el primer día un propósito vital de Coop Nama. La vida siempre te da la oportunidad de elegir. Puedes elegir si le respondes o lo dejas en visto. Puedes elegir de qué color quieres la pared de la sala o con cuáles amigos vas a compartir tu tiempo. Puedes elegir si te simplificas la vida usando nuestra app, si te compras ese antojo o mejor te lo ahorras. Muchas cosas tienes para elegir, pero para tu futuro y el de los tuyos, tu mejor elección siempre será Coop Sano, aliada a tu éxito. Volumen. Viendo el país de punta a punta hasta las zonas más distantes y los pueblos más apartados del territorio nacional. Un viaje continuo al corazón del magisterio dominicano y de todos los sectores afines. Viaje en el que desafiamos con pasión y vocación de servicio cualquier distancia o prueba, camino o vereda. El sueño mío es una vivienda, por eso ingresé a Conama y pertenezco a esa gran familia. Llegar al último lugar, escuela u hogar, donde labora un maestro, maestra o servidor de la educación dominicana, es desde el primer día un propósito vital de Coop Nama. La vida siempre te da la oportunidad. Saludos, buenas noches. Aquí estamos con todos ustedes y por supuesto con la verdad en las manos. Jueves 9, mes de enero, año 2025.
Así es que de inmediato vámonos con el contenido del espacio para el día de hoy. Y tenemos que a nivel de la República Dominicana una serie de acontecimientos que ha querido darse de una manera mediática, impulsada incluso por las propias autoridades del gobierno, pero que la realidad es la que prevalece, es la que se impone, es la que sale a relucir porque no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, a pesar de toda esa parafernaria de visitas no gratas para un pueblo, para un país que ha sido merecedor de buenas acogidas por países hermanos desde la fundación misma de la República, acogida en la propia persona del padre de la patria, del ideólogo de la nacionalidad dominicana, Juan Pablo Duarte, como le brindó el pueblo venezolano desde aquellos años de el exilio prácticamente del padre de la libertad, del padre de la independencia de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte. El pueblo venezolano siempre estuvo abierto a acoger a los hombres y mujeres de lucha, de dignidad de la República Dominicana. Entonces, eso no puede ser echado por las bordas, echado por el suelo, por pretensiones de gobernantes que en estos momentos no saben estar a la estatura de un pueblo, de una nación, la República Dominicana, que siempre ha buscado la hermandad, que siempre ha obtenido la solidaridad también y asimismo la ha expresado a otros países. Entonces, nosotros no estamos ni tenemos que estar en guerra con nadie. Nosotros no estamos para tratar de sublevar otros países, para buscar hacer injerencismo en otras naciones. Nosotros estamos para desarrollar esta nación, para resolver muchos problemas que tenemos y que es a lo que debemos abocarnos. Entonces, está claro, hay toda una tendencia de fake news, de noticias falsas que recorren sobre todo estos países caribeños y latinoamericanos. Estos países que las redes sociales buscan cambiar la realidad de su situación en torno a lo que es el uso de las redes sociales y los medios corporativos de las informaciones, la prensa radial, escrita, televisada, manejada por grandes consorcios de la comunicación en el país y en Latinoamérica en general, y sobre todo desde los Estados Unidos también. Entonces, esa tergiversación no pasará. Lo han intentado múltiples ocasiones y ya no son los tiempos de cuando en la década, a principios de la década de los años de 1970, iniciaron e hicieron lo que pretenden hacer ahora con Venezuela, lo intentaron y lo perpetraron en Chile con un brutal, salvaje, cruel golpe de Estado contra un presidente digno, contra un movimiento popular
que había llevado a el gobierno a dirigir esa nación de Chile a Salvador Allende. Ahí los diarios que entonces tenían mucha influencia, como el periódico El Mercurio de Chile, y conjuntamente con otros consorcios de la comunicación para ese entonces en Chile, y conjuntamente con la doctrina de Kissinger desde los Estados Unidos, crearon las condiciones, como muy bien dijera el presidente mártir Salvador Allende, para que las Fuerzas Armadas de Chile, los militares, encabezaran un cruento golpe de Estado que se llevó de paso al presidente digno, al presidente de la dignidad, al presidente mártir Salvador Allende. Entonces, en estos tiempos, caer por ese sendero, y es de ahí que la prensa responsable, seria, digna de este país y de Latinoamérica debe estar al frente, difundiendo informaciones verídicas, difundiendo estas y haciendo comunicación al servicio de los mejores intereses de los pueblos latinoamericanos. Y aquí en el país, en la República Dominicana, nos corresponde a nosotros, porque no podemos seguir esa línea de la fake news, como se acostumbra a decir ahora, así en ese término en inglés, para representar, para distinguir lo que son esas falsas noticias que tratan de imponer los medios y las redes con la finalidad de crear situaciones perversas, situaciones dañinas entre los pueblos. Estamos en un momento en que América Latina, desde Venezuela, libra una gran batalla para que la verdad sea la que se imponga, para que la dignidad de los pueblos latinoamericanos sea la que prevalezca. Y ellos conocen muy bien, como toda Latinoamérica, porque fue de ahí, de suelos venezolanos, de donde salió el libertador Simón Bolívar a liberar los pueblos latinoamericanos, y pudo hacerlo con unas 6 naciones que liberó, y además desde ahí envió el mensaje claro de que la unidad latinoamericana es lo que debemos buscar, es lo que debemos trillar para que estos pueblos de Latinoamérica no tengan que ser tan dependientes, tan sumisos de imperio alguno. Eso nos enseñó el libertador Simón Bolívar, y desde ahí, desde la tierra venezolana, ahí esa dirigencia de la revolución bolivariana está firmemente actuando, decidida a que prevalezca la libertad de Venezuela, de América, de que la verdadera libertad es la que está representada en el pueblo, la que el pueblo asume, dirige y controla, y eso es lo que en estos momentos vive el pueblo venezolano. Fíjense hasta dónde llegan, de lanzar noticias como la que surgió esta tarde, de que la opositora María Corina Machado había sido detenida, y todo fue falso, una falsedad creada
por ella misma, en principio, de una supuesta pérdida de una cartera, que se le perdió su carterita azul porque la estaban persiguiendo, y que en su carterita azul que ella tenía esto y esto, toda una falsedad que quedó demostrado. En ningún momento se le ha detenido a María Corina Machado. En ningún momento se ha reprimido. Lo que pasa es que intentaron hacer hoy una manifestación allá en Caracas, Venezuela, la llamada oposición, y fracasaron. Nadie fue, sin que existiera ninguna acción represiva. Y por otro lado, las fuerzas de la dignidad venezolana, del pueblo venezolano, las fuerzas chavistas convocaron a manifestaciones, y eso es lo que está viviendo el pueblo venezolano en estos momentos. Todos tirados a las calles, apoyando la revolución bolivariana, apoyando a su presidente, Nicolás Maduro Moros, apoyando la dirección de ese país. Mientras tanto, aquí en la República Dominicana, lo que hemos visto en las últimas horas y especialmente ayer, es fuerte represión contra humildes comunitarios en la zona de Cotuí, fuerte represión contra sacerdotes, y parece como si se concatenaran, como si se unieran las acciones represivas de grupos similares, porque ese que anda ahí, Edmundo González Urrutia, es responsable, estuvo directamente en el asesinato de unos 7 sacerdotes jesuitas en El Salvador, hace un par de décadas ya, y él, como agente de la CIA, estaba en El Salvador coordinando ese tipo de acciones contra las personas humildes, contra los religiosos, y en medio de esa situación asesinaron a unos 6 o 7 sacerdotes de la orden jesuita en El Salvador. Y esos son los que pretenden salvar a Venezuela, gorilas de esa naturaleza. Vamos a ver a este sacerdote dominicano que estaba ayer, era del grupo de los sacerdotes que estaban acompañando a los campesinos, a los comunitarios de esa comunidad de Cotuí, cuando por orden de la Barrigol, apoyando a ese consorcio empresarial minero extranjero, los militares, que para actuar de esa manera tienen que tener el visto bueno del gobierno dominicano, del presidente de la República, cometieron una situación de represión brutal contra sacerdotes, contra personas humildes de las comunidades en Cotuí. Veamos, Christopher, vámonos con ese video. Está ahí. Buenos días a todos y a todas. Un abrazo. Quiero saludar al pueblo de Venezuela y felicitar a su presidente, el señor Nicolás. Bien, este video que Christopher nos colocó es de un sacerdote colombiano que habla de precisamente de quién es Edmundo González Urrutia, pero lo vamos a colocar un poco más
Vamos con el sacerdote dominicano, Christopher, que también lo tiene. Robándola a las comunidades. Estas comunidades ya no están para eso. Entonces es el presidente de la República el que tiene que intervenir ya y evitar seguir mandándole el ejército y la policía a esta comunidad que es pacífica, que está en su tierra. Tenemos ya hoy alrededor de 7 heridos con perdigones a una comunidad pacífica. ¿Cómo puede el gobierno y la Barrigol justificar una acción contraria a una comunidad que lo único que está es luchando por sus derechos, por su vida, por su tierra, por sus casas? Y a cambio de eso la Barri le está entregando a algunos, le quieren entregar una casita que desde el suelo usted puede pintar el techo a gente que nació aquí en estas tierras. Por eso como iglesia, como organizaciones, estamos al lado de las comunidades acompañándolas. Y esas autoridades de la provincia de Sánchez Ramírez no intervienen ni ayudan a esta comunidad más que con venir a buscar votos. Porque grandes autoridades de aquí de la provincia de Sánchez Ramírez son contratistas de la Barrigol y por tanto no le interesa a la comunidad. Entonces el gobierno tiene que intervenir aquí, el gobierno tiene que venir presencialmente a resolver este conflicto. ¿Cómo es posible que le traigan un ejército a dispararle a la comunidad? Por lo de ellos. Una gente que está pacífica en su comunidad. Entonces es un abuso. Despertando a los niños corriendo. Por tanto, el presidente tiene que hacerse cargo de esta situación. El ministro de Ingeniería. Y están embobándola a las comunidades. Estas comunidades ya no están... Ahí veíamos a ese sacerdote que fue uno de los que estaban ayer apoyando a los campesinos. Entonces, como le señalaba, veamos quién es Edmundo González Urrutia. Ese que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, recibió en el Palacio Nacional hoy, hizo toda una parafernaria de reunión, de un acto para apoyar, qué lamentable, para apoyar esto, para hablar de democracia con esto, con un asesino convicto y confeso. Veamos, ahí está la imagen de cuando él pertenecía a la Agencia Central de Inteligencia, a la CIA de los Estados Unidos, y que fue en esos años de 1980 cuando cometieron la masacre en El Salvador de unos 7 sacerdotes jesuitas. Vamos a ver ahora al sacerdote colombiano cómo se refiere y describe todo esto en torno a Edmundo González Urrutia y las palabras del sacerdote colombiano apoyando la revolución bolivariana y al presidente Nicolás Maduro. Veamos. Y felicitar a su presidente, el señor Nicolás Maduro Moros, saludar al pueblo de Venezuela que libró una gran batalla. Ayer, los santos mártires, sacerdotes asesinados, sobre todo jesuitas, asesinados en la hermana República de El Salvador, en la década de 1980, cuando el candidato a la presidencia de Venezuela, el señor Edmundo González, fungía como primer secretario de la Embajada de Venezuela en El Salvador y señaló y participó de varios de los sacerdotes de la Compañía de Jesús en El Salvador, que son la sumatoria de esos mártires que se tuvo con Monseñor Óscar Arnulfo Romero en la época de su arzobispado y en la década de los años 80. Allí, este señor que ayer fungía con esa carita bondadosa, muy parecida a la del señor Uribe, piadoso, con un rosario colgado
allí y que carga sobre sus espaldas la participación en los crímenes de cerca de 6 sacerdotes de la Compañía de Jesús que fueron asesinados por el gobierno paramilitar y señalados por este señor candidato, Edmundo González Urrutia, como partícipes en acciones de izquierda y comunistas ante el gobierno de El Salvador, gobierno militar de aquella época. Ayer resucitaron esos mártires y pegaron el grito al cielo, y el Dios de los ejércitos escuchó el grito de estos mártires sacerdotes jesuitas de la teología de la liberación, inmolados por este buen señor, don Edmundo González Urrutia, ese caballero, ese buen cristiano matacuras que le gritaban en las calles en Venezuela. Y no era mentira, no es mentira, es verdad. De eso está hecha la derecha en América Latina, de personajes como ese. Bueno, gracias a Dios, no llegó a la presidencia de Venezuela. Y felicito pues al pueblo de Venezuela que tuvo dignidad, tuvo coraje y respondió allí. Y felicito al presidente de Venezuela. Sí, señor, las historias que a nosotros nos cuentan Caracol, RCN y estos medios perversos que tiene Colombia no corresponden a la verdad de la realidad de por qué Venezuela tiene la situación económica que tiene, siendo uno de los países más ricos del mundo. Es gracias al imperio norteamericano, esos otros que son los predicadores que predican la honestidad, la pulcritud, y que no son más que un país, que un Estado horroroso, criminal y delincuencial que saquea a los países, y en Venezuela no han podido hacerlo. Bueno, allí está, allí se hicieron presentes el espíritu libertario de los santos. Mañana lo que va a suceder en Venezuela es que el actual presidente Nicolás Maduro Moro, como fue reelecto en las elecciones del 28 de julio pasado, va a ser juramentado. El pueblo venezolano jura por Maduro, porque la historia tiene su carro y a muchos nos montará, por encima pasará de aquel que quiera negarla. Hasta mañana. Estás viendo Tele10. La vida siempre te da la oportunidad de elegir. Puedes elegir si le respondes o lo dejas en visto. Puedes elegir de qué color quieres la pared de la sala o con cuáles amigos vas a compartir tu tiempo. Puedes elegir si te simplifica la vida usando nuestra app, si te compras ese antojo o mejor te lo ahorras. Muchas cosas tienes para elegir. Pero para tu futuro y el de los tuyos, tu mejor elección siempre será Coopsano, aliada a tu éxito. Atención jóvenes y adultos, es hora de seguir adelante. Aprender a leer y escribir. Terminar mis estudios de primaria y secundaria. Formarme como técnico. Si tienes más de 14 años y no has podido alfabetizarte o abandonaste la primaria o secundaria, el Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas te abre las puertas a un mañana mejor. Ven a estudiar. Llegó el momento de superarte. Cambiemos el país desde las aulas. Ministerio de Educación.
Estamos en temporada ciclónica y cada vez más los fenómenos atmosféricos tienden a ser más severos debido al impacto del cambio climático. Reserva alimentos no perecederos, agua embotellada y fuentes de energía como linternas y baterías adicionales. Mantente pendiente a las informaciones oficiales, anota los números de emergencia y ten preparado un botiquín. Lo más importante siempre es salvaguardar la vida. EGEID, la energía sostenible del país.